Am, pues quiero continuar con la serie que inicié el domingo pasado acerca de la adoración. Espero que Dios ya esté retando tu vida y Dios te esté mostrando este propósito tan excelente y tan importante. Es el propósito, no es solamente un propósito o una actividad, es el todo del por qué Dios nos rescató y por qué Dios salvó nuestras almas para hacernos adoradores. Quiero leerte un poquito, un bastante. Vámonos a Apocalipsis 4, 2 al 11. Aunque existen muchas, a veces como hasta cierto miedo a leer el libro de Apocalipsis, hay tantas escenas tan bellas y tiene tantas escenas precisamente de adoración. Y normalmente las escenas de adoración las encontramos en el cielo. Cada vez que Juan tiene una visión acerca del cielo, no cada vez, pero en las ocasiones que tiene una visión acerca del cielo, hay también algo relacionado con la adoración. Y si eso no te dice algo de qué es lo que espera Dios de ti aquí en la tierra y para qué está llevando tu alma a la vida eterna, entonces creo que nada realmente lo hará. Apocalipsis 4, 2. Vamos a leer juntos. Al instante, está hablando Juan, estaba yo en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. El que estaba sentado en el trono era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio. Alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos y sentados en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos. Delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal. Y en medio del trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo ser era semejante a un becerro, el tercer ser tenía el rostro como el de un hombre, y el cuarto ser era semejante a una águila volando. Los 4 seres vivientes, cada uno de ellos, con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias a aquel que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Señor, gracias, gracias, Señor, por otro domingo donde podemos venir ante tu presencia y podemos hacerlo con confianza. De tal forma que si yo hoy siento un obstáculo por el cual no pueda acercarme ante tu presencia con confianza y con libertad, yo te pido que tú lo remuevas, Dios, para que en primer lugar ese sobrecogimiento de tu presencia empiece a llenar de asombro mi corazón, y ese asombro me lleve a verte realmente como tú eres, y en consecuencia de ese asombro llevar una vida sabiendo delante de quién está mi propia vida. En el nombre de Jesús. Amén. Quise leerte a detalle esta escena y no perder ninguno de todos los elementos que quizás muchos detectaron como salidos de una película de Guillermo del Toro. Cada uno de los elementos de esta escena tiene algo impactante
y algo sobrenatural. Y creo que si puedo definir toda la escena que acabamos de leer en una sola palabra, es con la palabra asombro. El asombro es quizás el recurso por excelencia para una vida de adoración. Y si no es el solo recurso, al menos es uno fundamental y uno muy importante. El asombro en estos tiempos es una de esas joyas raras que encontramos con menor probabilidad en muchas personas. Y siendo honestos, quizás haciendo un análisis de nosotros mismos, si tuviésemos una forma de medir nuestra capacidad de asombro, nos daríamos cuenta de que probablemente está algo baja. Porque con tanta información, con acceso a tantas cosas, de hecho, uno de los efectos de que cuando tú estás en tu teléfono y ves tantas emociones mezcladas al mismo tiempo, es bajarte un poco tu sensibilidad y tu empatía. Estás leyendo al mismo tiempo que hubo una masacre en una parte del país y luego lees una recuperación milagrosa de una persona y luego lees un versículo de la Biblia, si tienes amigos cristianos, y luego ves un meme pícaro, no sé, que te da risa, y en 2 movimientos de tu pulgar experimentaste un rango bastante amplio de emociones. ¿A cuál le haces caso primero? ¿Cuál te impacta más? Probablemente en ese momento impactará más a tu corazón cualquiera de esas emociones que esté más presente normalmente en tu vida. Si es la risa, porque la risa es lo tuyo, o si es la empatía, o si es la preocupación, es porque eso es lo tuyo. Pero conforme esto se siga repitiendo, creo que lo que va a hacer precisamente esta costumbre es que ya nada nos asombre o nos impacte como nos tendría que impactar. Y de pronto una situación extraordinaria o una situación desastrosa te da lo mismo que la situación cómica que viene debajo. Y todas esas cosas, entre muchas otras, contribuyen a nuestra pérdida de la capacidad de asombro. En estos tiempos, sobre todo cuando la iglesia ha sido influenciada con una cosmovisión humanista, en la que normalmente tendemos a desplazar a Dios del centro y a colocarnos nosotros como el héroe de la película, como el protagonista de la historia, como el centro en torno al cual todo gira en este mundo, en esta vida, inclusive en el propósito de Dios. Esta cosmovisión humanista es otro factor que influye en que vayamos perdiendo capacidad de asombro. Como dijo algún hombre brillante, dijo: la iglesia ha divinizado al hombre y humanizado a Dios. La iglesia ha divinizado al hombre y humanizado a Dios. Y entre signos de admiración, tragedia. Si hay algo que debemos guardarnos es de una visión superficial y frívola de Dios. Porque así como podemos ser sin una capacidad de reacción ante eventos que podrían en algún otro momento evocar una emoción fuerte, la mayor amenaza es que también cuando estemos delante de la presencia de Dios, sigamos presentando esos mismos factores de dureza, de insensibilidad, o más acorde con el tema que quiero tratar hoy, de falta de asombro. Se preguntaba Tozer si ahora en la iglesia actual llegamos verdaderamente con una sensación a una iglesia de que la presencia de Dios está aquí. Se preguntaba Tozer si verdaderamente inclinamos nuestra cabeza en reverencia, sabiendo que la presencia de Dios está en un lugar. Y Tozer mismo se responde: si yo les preguntara eso, me dirían que no. Nadie hace eso ya en la iglesia. Y nadie hace eso
fundamentalmente porque muy pocas personas creen que verdaderamente la presencia de Dios pueda descender a un lugar. Porque muy pocas personas creen que puedan ser nuevamente asombradas por quién Dios es o qué Dios hace. Entonces, cuando nuestra visión de Dios se hace cada vez más laxa o más superficial, nuestra capacidad de asombro disminuye, y junto con nuestra capacidad de asombro, nuestra vida de adoración se ve amenazada. Yo no puedo adorar a Dios como Él se merece si Dios no me asombra. Si no me encuentro sobrecogido y si no me encuentro verdaderamente motivado cuando digo voy a adorar a Dios, algo anda verdaderamente mal en mi vida. Dice Tozer, creo que este es el gran pecado de nuestro siglo. Cuán necesario es para todos creer en el conocimiento del carácter de Dios y cuán urgente es para la iglesia conocer la grandeza de su Salvador. ¿A qué me refiero entonces con estar asombrado? Vamos definiendo cosas. Es una sensación que debe despertar en nosotros la grandeza de Dios. Causa, consecuencia. La causa es la grandeza de Dios. La consecuencia directa e inmediata en mi vida es asombro. No puede haber otra. Mucho menos si yo me llamo a mí mismo un hijo de Dios o un creyente. Dios es grande, por lo tanto mi vida responde una y solo de una forma: en asombro. Y es a partir de ese asombro por Dios que muchas otras cosas buenas derivan de mi vida, pero nunca antes. Quitemos el asombro de la ecuación y muchas otras cosas también en nuestra vida espiritual se van a derrumbar como una casa de naipes. ¿Qué es asombro entonces? Admiración, estupor, temor, maravilla, conmoción, aturdimiento, espanto, ¿por qué no? Sobrecogimiento, fascinación. Todas estas emociones constituyen la actitud correcta al considerar a Dios. Y cuando pensamos en Dios, una mezcla de asombro y quizás también una poca mezcla de temor tienen que ingresar a nuestro corazón para guiarnos en la dirección de adoración correcta. Si yo pienso en Dios solamente como en mi compota, entonces no puedo adorarle correctamente. Porque Dios no se revela únicamente como mi amigote en la Biblia. Dios es alto y sublime. Dios, como lo dice Hebreos 13, es fuego consumidor. Así que te acercas a un Dios de ese calibre con cuidado. ¿Y sabes cómo lo dice la Biblia también? Con reverencia. Una traducción en las Biblias en inglés, King James y todas esas, de la palabra reverencia es la palabra O. Se escribe A-W-E. Se pronuncia, creo yo, disculpen mi inglés, O. Y significa asombro. A-W-E. Asombro. Cuando las Biblias en inglés traducen la palabra reverencia, lo traducen como asombro. John Frame nos da otro concepto. Dice, el temor a Dios es ese asombro reverente que mueve a la obediencia. Como yo sé quién es Dios, no permanezco inerte ante ese conocimiento. Ese conocimiento debe de provocar algo en mí y necesita movilizarme a una acción. La primera acción de ese sobrecogimiento, de ese asombro y de ese temor reverente es obediencia. Y es que, agrega, es que en asombro reverente ante Dios debemos permanecer toda su creación. Asombro reverente es la justa respuesta de la criatura
ante el Creador. Entonces, no es una respuesta ocasional, no es una emoción más dentro de un catálogo que se presenta cuando estamos ante la presencia de Dios. Es el requisito esencial que no puede faltar cada vez que yo me presente delante de Dios, sea con mis hermanos, o sea solo en mi habitación, o sea en cualquier momento que yo me presente delante de Dios. Jesús nos indicó este asombro al orar, y Él inició con reverencia: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Todo eso me dice más de Dios que de mí. Todo eso ubica a Dios en un sitio y me pone a mí en un sitio inferior a Él. El asombro es entonces fundamental para nosotros. La capacidad de asombro fue diseñada para conducirnos a Dios en adoración, pero desde que el pecado nos separó de Él, nuestra capacidad de asombro es secuestrada por otras cosas. Como lo decía la semana pasada, eres un adorador, lo quieras o no, y vas a adorar algo, lo quieras o no, está en ti. Ahora, el tema no es convertirte en un adorador, porque eso ya lo eres. Simplemente es dirigir esa adoración al único objeto en el cual tiene que haber esa adoración. Y sucede exactamente lo mismo con el asombro. Es que tu vida ya está fabricada para que responda en asombro a muchas cosas. Y esa respuesta se manifiesta y se externa. Sin embargo, cuando esas otras cosas sustituyen el verdadero y único objeto de nuestro asombro, entonces la cosa se empieza a desviar y se empieza a desvirtuar, y empezamos a caer en muchos desórdenes para nuestra vida. Así que en su gracia Dios lucha por el asombro de nuestros corazones. Y podríamos argumentar que el gran propósito de nuestra redención es recapturar nuestros corazones para que sean asombrados por Dios y solamente por Él. El asombro es indispensable. Por lo tanto, aquello que motiva a los seres vivientes que Él creó a reconocerlo como creador es, por consecuencia, un acto de asombro. Y volviendo al pasaje entonces, tenemos una escena celestial, divina. No hay otra forma de describir lo que leímos a detalle ahorita al inicio. Tenemos arco iris, mar de cristal, tenemos tronos, coronas de oro, y todo ello, en teoría, supondría que quienes están en el trono, tanto los 24 ancianos como los 4 seres vivientes, que digo, si alguien se estaba pensando que así son todos los ángeles, es un lenguaje simbólico. Entonces eso de que tienen ojos por todos lados y así, bueno, es más bien un símbolo de inteligencia, que nos lleva a concluir algo: cualquier hombre inteligente es, por lo tanto, un hombre que puede adorar a Dios. Y si Dios nos dotó de inteligencia, es para que no solamente lo hagamos emocionalmente, sino racionalmente, porque es la consecuencia lógica de algo. Es que no se puede esperar simplemente otra cosa de mí que no sea el adorarle. Y tenemos relámpagos y truenos y voces y un montón de belleza, pero los seres vivientes y los ancianos no desvían su mirada de una sola cosa: el que está en el trono. ¿Te das cuenta de que las cosas bellas de este mundo tienden a acaparar nuestra atención? Bueno, ellos están en la belleza, de la majestad, de las alturas, y no hay distracción alguna. Su mirada, todos los ojos que tienen, que
Qué impactante este símbolo, porque están llenos de ojos, pero toda su capacidad está concentrada en el que está en el trono. Y lo que nos transmite es que sí, en la majestad, en las alturas, Dios es exaltado, aún rodeado de belleza y de escenarios divinos, en este mundo caído, lleno de dolor y lleno de cosas bellas, pero también de cosas que son muy desafortunadas. También tenemos que adorar, y aún con más razón. Quiero llevarte a 4 dilemas que nuestra capacidad de asombro enfrenta constantemente. Y el primero es el dilema entre el reconocimiento o el reemplazo. La capacidad de asombro que presenta la Escritura normalmente es iniciada por una manifestación de Dios y una reacción del hombre. Tenemos en Éxodo 19:16 una manifestación muy clara. Dios desciende a un monte con truenos y relámpagos y humo y nubes y provoca una reacción en el pueblo. Tenemos una representación en Isaías 6:1, donde Isaías tiene una visión y su primera reacción es: ay de mí, que soy hombre inmundo de labios. Hay una reacción que no necesariamente es una reacción como amistosa o cariñosa. Hay un asombro exacerbado, hay algo, hay cierto miedo. No es cualquier cosa estar en la presencia de Dios. Ezequiel 1:29, misma situación. Ezequiel es impactado por la visión que tiene de un ser viviente. En Apocalipsis, Juan ve al Cristo exaltado en gloria y su respuesta es: cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. ¿Ves? Esos son los estándares de nuestra capacidad de asombro. No son unas cuantas lágrimas, ni son unas cuantas palmas, y mucho menos son los bostezos que muchas veces hacemos cuando estamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos falta mucho para llegar a ser como esos 24 ancianos. Definitivamente, en nuestro estado verdaderamente redimido, ahora sí, cuando se complete la obra del establecimiento del reino en la tierra, habremos de llegar a eso. Pero mientras tanto, cada vez que nos reunimos y cantamos y adoramos al Rey de Reyes, al que está en el trono, estamos anunciando eso mismito. O sea, a eso mismito le estamos tirando. Para allá vamos. Ese es el protocolo de la iglesia. Más allá de ciertos estilos musicales o de expresiones físicas ante ellos, es el asombro de los hijos ante el reconocimiento de a quién están adorando. Y hay una escena, precisamente la de Éxodo 19:16, muy representativa de este dilema. Checa. Versículo 19:18. Dios desciende al monte y sucede esto: todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Otra vez, no es como que corrieran llenos de expectación ante la presencia de Dios. A veces me da mucho cringe cuando alguien dice: la presencia de Dios está en este lugar. Está, pero dosificada. Porque cuando está, dice Roberto Durán, predicador de antaño, a lo mejor quieres que no esté tanto. Me encantó cuando lo expresó así. Si Dios está, quieres que no esté tanto, porque es intimidante. Luego, entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Dicen que el miedo no anda en burro. Y el pueblo ve esta escena tan impactante y le dicen a Moisés: ve tú delante. Pero es una escena al mismo tiempo muy triste,
Porque Dios no se le revela a Moisés exclusivamente. Dios no esperaba revelarse a sus hijos por medio de intermediarios. Él quería hacerlo abiertamente a su pueblo. Pero esa presencia intimidó al pueblo. Y mandan a Moisés por delante. Y Moisés les dice, como si estuviera haciendo una radiografía de su corazón: no teman, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba. Y para que su temor permanezca en ustedes y para que no pequen. El temor de Dios es otro aspecto fundamental de nuestra adoración, íntimamente relacionado con el asombro, pero no puedo hablar de él ahorita. Hace un año tuve toda una serie de esto, búscala en YouTube, se llama Temible. Entonces, el temor de Dios íntimamente relacionado con el asombro es algo que Dios esperaba provocar en su pueblo. ¿Y para qué entonces esperaba provocar eso? Pues porque Él esperaba una generación de reyes y sacerdotes, donde el sacerdocio incluye necesariamente la adoración. Entonces, la consecuencia de esto, el versículo 21, para sellar la escena: el pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Subráyalo y medítalo. Esto va a penetrar más en tu corazón entre semana. El pueblo se alejaba, mantuvo su distancia. Moisés, ¿qué hacía? Moisés también tenía miedo. Pero Moisés ya había quedado prendado de la gloria de Dios. Moisés ya había visto una zarza ardiente y ya se había humillado delante de una zarza y ya se había despojado de su calzado en la zarza. Aunque había temor en el corazón de Moisés, alguien que está prendado por el correcto temor de Dios, no tiene miedo de Dios, se acerca. El temor de Dios no es para alejarnos, es para acercarnos en un asombro reverente y correcto y un espíritu de adoración como Él lo espera. Pero contrastes y la ironía, porque mientras Moisés se acerca, sube a la montaña, empieza a hablar con Dios, Moisés está teniendo la experiencia full, el pase VIP al camerino de Dios, all access a la presencia. Mientras él tiene esta experiencia, el pueblo está abajo y el pueblo está enfrentando el dilema. Ante la resistencia de reconocer quién era el Dios que se había revelado, que es temible, viene el reemplazo. Y mientras Moisés estaba en la montaña, enterándose quién era Dios y qué quería con ese pueblo, el pueblo estaba abajo reemplazándolo. Y lo que viene después es una escena muy lamentable, donde varios capítulos después el pueblo hace un becerro de oro y le llama a ese becerro de oro: este es el Señor tu Dios que te sacó de Egipto. Vamos a vivir asombrados ante lo que consideremos que sea la fuente de las bendiciones en nuestra vida. El pueblo consideró que adorar a un becerro era más fácil que adorar a un Dios que te puede destruir en cualquier momento. El pueblo consideró que ese pequeño becerrito de oro, manejable, hecho por hombres, inclusivo, indefenso, era el Dios al que debíamos de adorar, al que debían de adorar. Pero lo mismo nos sucede a nosotros. Si no reconocemos quién es el que está en el trono y quién es el que reina por los siglos de los siglos, como lo dice la escena de Apocalipsis, entonces vamos a sustituir y a reemplazar ese Dios por algo.
Decía Chesterton, el mundo nunca quedará hambriento por falta de curiosidad, pero sí por falta de asombro. Y cuando reemplazamos ese asombro vertical, lo que viene es la adicción horizontal. Dios es reemplazado, entonces estoy poniéndome en una situación donde lo que está aquí abajo es lo que va a empezar a asombrar mi vida y por consecuencia a controlar mi vida. Es por eso que mi vida muchas veces se ve tan controlada por los bienes materiales. Es por eso que mi vida se ve tan impactada por el temor al hombre, por la necesidad de encajar, de aparentar, de ser amado, de ser alabado, de ser reconocido. Es por eso que respondemos muchas veces con mayor asombro a la opinión pública que a la opinión que Dios tiene de uno mismo. Por eso nuestra lealtad está en el hombre, está en el trabajo, está en aquello que me da satisfacción inmediata y no directamente en Dios, que muchas veces me lleva a una gratificación adelantada o diferida. El asombro por uno mismo y la adoración a uno mismo están detrás de toda conducta autodestructiva. Cuando mi Dios es reemplazado, entonces te digo, soy un adorador. Y por lo tanto, si quito a mi Dios del lugar que le corresponde, voy a terminar poniendo a alguien en ese lugar. ¿Quién está en ese lugar, en ese momento en tu vida? ¿A quién le estás atribuyendo la capacidad de bendecir tu vida? ¿Quién es tu verdadero redentor en este momento? ¿Tus hijos son tus redentores? ¿Son tu felicidad en esta tierra? ¿Tu trabajo lo es? ¿Te da todo lo que necesitas? ¿Todo lo que buscas? ¿Qué es aquello que ocupa el lugar de Dios? No podemos vivir así, aunque queramos, aunque lo intentemos, aunque nos empeñemos en sustituir a Dios y nos obliguemos a ser felices con lo que sea que lo hayamos sustituido. Jamás vamos a alcanzar la felicidad, porque en nosotros está el deseo de encontrarse con alguien más grande que uno mismo, con un creador. Está registrada una frase que me impactó mucho del filósofo francés Sartre, ateo hasta la médula. Y Sartre tuvo una experiencia en la iglesia. Y él mencionó que se había vuelto a la filosofía y a la desesperanza porque deseaba alejarse de una iglesia que le parecía secular. Chequen lo que dijo. No pude ver en el Dios a la moda que me enseñaron a alguien que quisiera mi alma. Yo necesitaba un creador y me presentaron a un gran hombre de negocios. Y lo que pudo ser una brillante mente para Cristo de su época, ahora es una mente brillante trabajando para el otro equipo. La necesidad de asombro estaba ahí, pero no se encontró con un creador, se encontró con un benefactor. Y sabes que eso no llenó su asombro. Y hoy la ideología de género se abastece de las ideas de Sartre, por decir solo alguna de ellas. Tal y como leímos en el pasaje de Apocalipsis, el asombro inicia con una cuestión de ser capaces de visualizar a Dios en una posición más exaltada. Ellos tienen la increíble belleza de todo el cuadro celestial, pero solamente se enfocan en aquel que está en el trono. Al instante, recordando lo que decía, al instante estaba yo en el Espíritu y dice Juan: vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono, y el aspecto era semejante a una piedra de jaspe y sardío. Esto es algo bello.
Esto es algo brillante, algo sobrecogedor. Y eso es suficiente para cautivar la atención. Pero siempre que el pueblo se aleja de su asombro, Dios levanta un adorador. Y así, como el pueblo se alejaba, hizo sus dioses, y conocemos muchos la historia. Fracaso tras fracaso tras fracaso hasta morir en el desierto. Había uno que se destacó, Moisés. Y Moisés, en el ocaso de su vida, escribe una alabanza para Dios. Inclusive Apocalipsis 15 nos habla de un canto escrito por Moisés que entonaremos en el cielo. Y Moisés escribe: porque yo proclamo el nombre del Señor, Deuteronomio 32, 3 al 4. Atribuyan grandeza a nuestro Dios, la roca. Su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia. Justo y recto es Él. 3 veces habla de la justicia de Dios. ¿Sabes qué me impacta? Moisés ya había recibido el aviso del cielo que él no iba a entrar a la tierra prometida. Moisés ya estaba fuera de la tierra prometida, pero su capacidad de asombro estaba intacta. Él sabía quién era Dios, y aun cuando lo dejó fuera de lo que este mundo le podía ofrecer, fuera del beneficio, fuera de la recompensa, fuera de lo que él estaba esperando, aguantar una multitud de millones de israelitas para llegar a decir solamente la vi de lejos, está gacho, ¿no? Aguantamos muchas cosas en esta vida esperando una recompensa. Y Moisés llega al ocaso de su vida y no recibe la recompensa. Pero Moisés ya había pasado tanto tiempo en la presencia de Dios. Este cuate era un adorador. Este cuate estaba tan sobrecogido por quién era Dios, que aun cuando Dios no le dio lo que prometió, aun cuando Dios le arrancó el premio por un miserable error, él dice: Dios es justo y Él es fiel. Todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia. Este es un adorador asombrado. Este es un adorador hecho y derecho. ¿Podríamos mantenernos firmes? Es admirable que Él adore, para empezar, a pesar de su imperfección. ¿Ves? Estos hombres están ahí para mostrarnos que son imperfectos igual que nosotros, para mostrarnos que el hombre más paciente que ha existido sobre la faz de la tierra tiene un exabrupto y regaña al pueblo y le pega a la roca en lugar de hablarle, y Dios le dice: no vas a entrar a la tierra. Y después de ese desastre, su corazón sigue adorando a Dios. Segundo dilema: ¿nos maravillamos de su creación o adoramos las cosas creadas? En el cielo, la escena que leímos en Apocalipsis, versículo 11, dice: digno eres, Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Un corazón asombrado se maravilla con lo que Dios hizo. Un asombro equivocado me lleva a adorar la criatura antes que al Creador. Dios ha diseñado el mundo en el que vivimos para mostrar su gloria. Romanos 1:18 me dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, esto no es cualquier cosa, son claramente visibles desde las cosas hechas. Y Dios hizo lo que hizo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, para declarar su gloria. Y todo aquello en esta tierra que es bueno y que Él hizo bueno, tiene el poder para mostrar su gloria.
Aquel que creó todas esas cosas, las puso en movimiento y las sostiene por el asombroso poder de su voluntad. Está haciéndonos un constante y pequeño recordatorio que no es casualidad. Dios sabe que tenemos una tendencia a la amnesia. Amnesia de quién hizo todo, quién le dio vida al mundo. Porque aun cuando podamos tener en mente las cosas increíbles que el hombre ha hecho, no podemos descartar a aquel que le dio la capacidad intelectual al hombre para hacer esas cosas. Aun cuando el avance de la ciencia pueda opacar en un momento a la naturaleza, todo tiene una causa y todo tiene la imagen de Dios. Tenemos un Dios creativo que nos dio la capacidad de crear y hacer belleza con nuestras manos. Pero cuando la gloria de algo creado empieza a gobernar nuestro corazón, dejamos de vivir para la gloria de nuestro Redentor y comenzamos a vivir para la gloria de la cosa creada. Verás, eso que pusiste en el pedestal, le hace dinero, le hace tu matrimonio, le hace tus hijos, le hace lo que tú quieras poner en ese pedestal, a tu equipo de la NFL. Todo eso que pusiste emana una gloria. Tú te vas a conectar a esa gloria y quizás hoy vives para la gloria del dinero, para que el dinero sea glorificado en ti y para que se vean cuántas cosas tan increíbles hace el dinero. Cuántas cosas tan increíbles hacen los vaqueros de Dallas, perdón, los que son vaqueros, perdón. O los Steelers. Los patriotas no, los patriotas son de Dios. Se comen aparte. Perdón, es para que se despierten. Lo que yo ponga en ese pedestal demanda gloria y evoca gloria. Claro, una gloria efímera, una gloria pasajera, intrascendente, que no sabe a nada y que me deja vacío e insatisfecho. Cuando el amor por algo te motiva más que el amor por Dios, le darás la espalda a Dios y al hacerlo, traspasarás sus límites. Renegarás de sus bendiciones. No valorarás su creación. La queja sobrecogerá tu vida. La ingratitud será el sello. La amargura, la apatía, una increíble sensación de vacío, despropósito, falta de identidad. Por eso muchas veces la identidad es lo que principalmente se pone en riesgo con la falta de asombro. Y si algo está alimentando tu identidad ahorita y no es Dios, es porque eso es lo que verdaderamente te asombra. Si mi identidad es solamente ser un profesionista, un influencer, un emprendedor, y eso me está llenando de asombro, y eso es lo que hasta ahí va a quedar. Y luego pasan esas cosas que por algo suceden. De pronto ya no eres el espacio. Dios toca tu identidad. ¿O sabes qué? El mal que está en el mundo toca y traspasa esa identidad y se te cae el mundo. Te corta el noviecito y se te cae el mundo. Termina esa relación y se te cae el mundo. Se van los hijos de la casa y queda el vacío, no en el cuarto de los muchachos, en el corazón, porque eso estaba alimentando tu identidad.
El asombro es una base para una vida de obediencia, de gloria, de honra, de adoración. A eso le tiramos. ¿Cuál es el antídoto para no adorar a la criatura antes que al Creador? Salmo 8:3. ¿Qué es lo que hace un adorador? Ve lo creado y piensa en el Creador. Así de sencillo. Yo veo que tengo un hijo que es un hombre de Dios, pero no me maravillo en mí mismo. Me maravillo en el que lo hizo, en el que lo formó, como dice el Salmo 139. Mi embrión vieron tus ojos, tu embrión vieron mis ojos. Al revés. Él lo formó en las entrañas de su mamá. Él pone esas cosas, Él las hace. Por eso dice el Salmo 8:3: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo cuides. ¿Para qué Dios me recuerda algo a través de su creación? Para que yo me recuerde que no soy nada. Dice en otro salmo, Él sabe que somos polvo, que somos como la hierba. Pero el sentir de adoración en este salmo viene de la pregunta: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Sin embargo, aunque no soy nadie, sin embargo lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Mi asombro por lo creado es mi asombro por el Creador y por la misericordia que Él mismo me ha mostrado. ¿Quién soy yo para que te acuerdes de mí? Verán, cuando creo que sí soy alguien para que Dios se acuerde de mí, ese síntoma de que mi capacidad de asombro está para abajo. Y ya mi adoración ya es un requisito, no es una respuesta. Ya mi adoración es parte del protocolo dominical, seguido de la carnita asada con los amigos y de la película y el Netflix en chill. Y ya no es el porqué de toda mi existencia. Amados, la oportunidad y la capacidad de adorar a Dios es el gran porqué de lo que hacemos. Nos bastaría con esta reunión para llenar todo el requisito del por qué estoy aquí en esta tierra, si verdaderamente caemos sobrecogidos de asombro por Dios. Nos bastaría abrir su palabra y ver textos como este: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Para cerrar la Biblia y caer asombrados delante de Dios, diciendo: sí es cierto. ¿Por qué mi agenda entonces es tan importante? ¿Por qué mi tierra prometida es tan importante? Porque mi asombro no es importante y es quizás inexistente. Y eso nos lleva al dilema. Ya se va a acabar, se los prometo. ¿Puedo vivir en el asombro o acostumbrarme a él? ¿Puedo vivir en el asombro o acostumbrarme a él? Es un riesgo. Es un riesgo, porque digo que si Dios es grande y hoy tengo esta revelación y hoy tengo este encuentro con él, pero mañana y pasado, y luego es un sí, Dios es grande, punto, final. No hay nada después de eso. Jesús tiene un diálogo con ciertas ciudades que habían visto el asombro como algo habitual. Mateo 11:20. Voy a irme muy rápido.
Entonces Jesús comenzó a reprender a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros. Ojo al dato. Jesús había hecho milagros en esas ciudades. Pocos, no, la mayoría. ¿Y qué pasa? Dice Jesús: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón hace tiempo, que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Por eso les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Muchos milagros, nada. Y tú, Capernaum, entre paréntesis, la base ministerial de Jesús, el centro de operaciones, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Cuántas veces esperamos lo milagroso para que active nuestro asombro? Bueno, Jesús no hizo pocos milagros, sino la mayoría de ellos, y no pasó nada. Me da miedo que Dios haga un milagro de esos verdaderos milagros, como cuando en el libro de Daniel aparece una mano y escribe en la pared. Imagínate una mano escribiendo ahí en la pared. Eso es un milagro. Y lo que producen en los milagros, esa clase de milagros, lo que produce ese y los que hacía Jesús, era una sensación de miedo, de desconcierto, de asombro, muchas emociones mezcladas. Y a veces vivimos con el Dios del milagrito. ¿Sabes? Espero en Dios que no te haga el milagro y luego te conviertas en Corazín o en Betsaida o en Capernaum. Porque entonces en el día del juicio ese milagro debe de evocar cierta cantidad de asombro que no estamos preparados para dar. Porque no se trata del milagro, porque el pueblo de Israel en el desierto vio milagros. Se trata del hacedor de los milagros. Y Jesús, en este contraste, tal como Moisés, separándose del resto, de pronto parece que este texto no tiene una coherencia con todo lo que nos viene diciendo el capítulo 11. Dice: Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue tu agrado. Y no se refiere Jesús a los niños pequeños, se refiere a los niños que deberían ser sus seguidores. ¿O no había dicho él que si no nos hacemos como niños no entraríamos al reino de los cielos? ¿Por qué el niño? Pues porque al niño todo le asombra. El niño no da nada por hecho. Hace unos días llevé a mis hijos al Museo Semilla. Hacía mucho tiempo, yo fui al Museo Semilla cuando estaba en sexto de primaria, allá en el 2001. Ya llovió un resto. Y lo que me sorprendió del Museo Semilla es que prácticamente estaba igual que como cuando lo visité en sexto. Y dije: no manches, estos cuates no le han metido nada. Prácticamente igual. Pero los niños estaban asombrados. Creían que estaban en la NASA, creían que estaban... Que me los va a llevar a museos más seguidos, pobrecitos. Dije yo así, yo viendo todos los desperfectos de, aquí le eché una pinturita, aquí este botón no jala, hombre, ¿qué les cuesta arreglarlo? Que prenda. Viendo todos los desperfectos y los niños, Y saben, podemos venir a la iglesia y ver desperfectos, porque los hay, no vamos a tapar el sol con un dedo. Pero cuando ponemos a Dios como en un escenario, y Dios es el que hace el performance, y yo soy el crítico que evalúa si debo creer o no creer, si debo de alabar o no alabar, si es buen tiempo, si son formas.
Por eso Jesús dice: te alabo. Porque en esa incredulidad alguien tenía que levantarse y hacer algo diferente. Y Jesús mismo se permite a sí mismo enseñarnos cómo debemos ser. Y Jesús mismo, en medio de la incredulidad, dice: te alabo, Padre, porque si no lo ven es porque los escondiste de ellos. Nuestra mente tiene que estar entrenada para relacionar las cosas grandes o pequeñas de la creación con Dios, para no dar nada por sentado y para permitirnos que los milagros tan grandes como la sanidad de un cáncer, o tan grande como el encontrar oxígeno en tus pulmones el día de mañana, tengan la misma capacidad de detonar tu asombro. Así oíste bien. Si mañana amanecemos, es un milagro. Si amanecemos, es un milagro, porque es por pura misericordia de Dios. ¿O no nos queda claro entonces que todo es de Él, por Él y para Él? Porque si nos queda claro y mañana estamos aquí, mañana es un día para adorarle. Y ese es el cuarto dilema: vivir para entenderlo o vivir para adorarlo. Los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono, y dice Apocalipsis: y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono. Yo no sé a quién representan estos 24 ancianos. Yo creo que es una representación de Israel y la iglesia, el pueblo conjuntado de Dios. Están en los tronos, tienen ropas muy elegantes, tienen coronas de oro. ¿Te imaginas a los apóstoles peleándose en algún momento por quién iba a estar sentado ahí? Y luego que sí estén sentados ahí. Miserables, no se lo merecen. Todo el pueblo de Dios. Pablo nos dice que Cristo nos ha hecho sentarnos en lugares celestiales juntamente con Él. Puedes verte reflejado en cualquiera de esos 24 ancianos. Bueno, pues estos no se la creen que ya lo ganaron todo. No se la creen que ya lo entendieron todo, pues están en la diestra de la majestad de las alturas y no se la creen. Ven a los 4 seres vivientes adorar y ellos dicen: somos adoradores, en el cielo seguimos siendo adoradores. No presumen que han entendido y que han descubierto y que han ganado algo por lo que hicieron. Esa corona de vencedor que Dios te dará, esa corona de vencedor a la que aspiramos, sirve para una sola cosa: hay que quitársela y aventarla delante del trono de Dios. Nunca acabamos cuando se trata de la gloria de Dios. Nunca lo sabemos todo. Si estamos aquí para entender a Dios, y si por ahí creemos que Dios es entendible, entonces Dios no es Dios. Dios es mezcla de seguridad y misterio. Dios es mezcla de amor y temor reverente. Dios es salvaje. Dios no es un lugar seguro. Dios no es el Jesús hippie que han tratado de pintarnos para que nos acerquemos a Él. Y cuando Pablo se da cuenta de esto, me encanta esta doxología. Dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Romanos 11 nos ha revelado un montón de verdades del evangelio, del plan de Dios, de la elección divina, del amor.
de la justificación, vénganse a Romanos y van a ver por qué Pablo prorrumpe en esta acción de gracias y alabanza. Dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado primero para que Él tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Es un hombre que dice: Dios me tuvo que poner un aguijón para que la profundidad de las revelaciones no me engrandeciera. Pablo sabía cosas, y sabía cosas que tú y yo no sabemos, y sabía cosas que tú y yo probablemente no nos va a alcanzar todos los estudios bíblicos para entender. Y en medio de esta profundidad de la sabiduría de Dios, prorrumpe en asombro. No dice: ya lo entendí. No, dice: entre más lo busco, menos lo entiendo. No venimos a Dios por todas las respuestas. Venimos a Dios porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y yo soy una de ellas. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. No puedes cerrar con una mejor acción de gracias para Dios. No puedes cerrar con una mejor reflexión acerca de nuestra vida de adoración. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. No podemos comprender nada correctamente si no lo observamos a través del lente de la asombrosa gloria que muestra Pablo. Dios no solo existe y no solo está activo y en control, también es tan glorioso que es casi imposible encontrar palabras o ilustraciones que sean suficientemente grandes para capturar su majestad. Dice Paul David Tripp, y agrega: creo que hay mucho ateísmo funcional en la iglesia de Jesucristo. Vivimos como si Dios no existiera, como si todo dependiera de nosotros. Nos preocupamos demasiado, controlamos demasiado, exigimos demasiado, lamentamos demasiado, buscamos demasiados reemplazos de Dios. Hacemos todas estas cosas porque nos olvidamos rápidamente de la presencia y de la gloria de Dios. ¿Por qué no te pones de pie? No tengo que argumentar nada más. Si no nos ha quedado claro quién es Dios y qué hacemos con eso, si no nos ha quedado claro quién es Dios y quiénes somos nosotros, espero que esa verdad ahora sí que nos caiga el 20, porque si no, no seremos más que reemplazadores, adoradores de la creación, críticos de la presencia de Dios, intelectuales sí, quizás, pero sin un gramo de adoración en nuestra vida. Vamos a adorarle a Dios. Te invito a que lo hagas con esta conciencia, y si encuentras en ti dureza, no te condenes. Dile: Dios, remueve esto. Dios, en honor a ti, rindo mi corona.